María Fernanda, una mujer elegante y distinguida, heredó una majestuosa casa colonial ubicada en las afueras de la ciudad. Era una propiedad que había pertenecido a su familia políticamente desde hace años, y aunque siempre la había visto como un símbolo de estabilidad y riqueza, los últimos 2 años tras la muerte de su esposo la habían transformado en una carga emocional y económica. La casa estaba rodeada de jardines exuberantes que, lamentablemente, ahora lucían descuidados y abandonados. Tras mucho pensarlo, decidió que era momento de devolverle vida a la propiedad. Publicó un anuncio buscando a un jardinero experimentado, alguien que pudiera rescatar el esplendor del lugar. Fue así como conoció a José Luis, un hombre en sus 50s, con una apariencia sencilla pero un aire misterioso que lo hacía destacar. Desde el primer encuentro, notó algo inusual en él, sus ojos reflejaban melancolía, pero también una sabiduría que María Fernanda no pudo ignorar. Aunque vestía ropa modesta, su manera de hablar y moverse lo hacía parecer alguien fuera de lugar. Desde el primer día, José Luis demostró ser excepcional en su trabajo. Cada rincón del jardín comenzó a transformarse bajo su cuidado meticuloso, y pronto las flores y plantas parecían cobrar vida. María Fernanda quedó impresionada por su dedicación, y poco a poco empezó a entablar una relación más cercana con él. Cada tarde, mientras él descansaba, ella le ofrecía una taza de café y ambos compartían pequeñas charlas. Sin embargo, había algo en el que despertaba su curiosidad. Cada vez que intentaba preguntar por su pasado o su vida personal, José Luis esquivaba las preguntas con una sonrisa reservada. Una semana después de su llegada, mientras limpiaba el estudio de la casa, María Fernanda encontró una fotografía antigua dentro de un libro olvidado. En la imagen, un joven sonriente sostenía una pala frente a la misma casa. Lo que la dejó sin aliento fue reconocer en el joven al hombre que había contratado como jardinero. Aunque los años habían cambiado su rostro, no cabía duda de que era José Luis. Su corazón se aceleró al preguntarse, ¿qué hacía él en una fotografía tan antigua de su hogar? Esa tarde, con la fotografía en mano, decidió enfrentarlo. ¿Podría explicarme esto?, preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. José Luis, al ver la imagen, quedó petrificado. Después de un largo silencio, respiró profundamente y dijo, «Señora, creo que es hora de que sepa la verdad». Esa tarde, con la fotografía en mano, decidió enfrentarlo. ¿Podría explicarme esto?, preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. José Luis, al ver la imagen, quedó petrificado. Después de un largo silencio, respiró profundamente y dijo, «Señora, creo que es hora de que sepa la verdad». María Fernanda se sentó en el porche de la casa, frente a José Luis, esperando ansiosa que él hablara. José Luis comenzó a relatar una historia que la dejó completamente desconcertada. Hace más de 30 años, él había crecido en esa misma casa. «Mi padre construyó esta propiedad con sus propias manos», empezó, su voz cargada de emoción. Era su sueño crear un lugar donde nuestra familia pudiera vivir en paz y prosperar. Durante muchos años, este hogar fue un refugio lleno de amor y esperanza. Con cada palabra, María Fernanda sentía como una oleada de emociones la invadía. Él describió cómo había pasado su infancia corriendo por los jardines que ahora cuidaba con tanto esmero. Sin embargo, todo cambió cuando una crisis económica golpeó a su familia. Su padre se vio obligado a vender la casa, y la familia se desmoronó. Desde entonces, José Luis había soñado con regresar, aunque fuera solo para verla una vez más. Cuando vi el anuncio de que buscaba un jardinero, no pude resistirme, confesó. Sabía que era una excusa para estar aquí, para sentirme cerca de este lugar que tanto significó para mí. No esperaba que usted fuera tan amable y me tratara con tanto respeto. Las palabras de José Luis estaban llenas de sinceridad, pero también de una tristeza profunda que tocó las fibras más sensibles de María Fernanda.
Ella no pudo evitar sentir una mezcla de empática tristeza y curiosidad. A pesar de su revelación, María Fernanda sospechaba que había más en su historia de lo que él estaba dispuesto a contar durante los días siguientes. La atmósfera en la casa cambió. Aunque José Luis continuó desempeñando su trabajo con la misma dedicación, María Fernanda no pudo evitar observarlo con otros ojos. Ya no era solo un empleado, era alguien con un vínculo profundo con la casa y su historia. Su presencia despertaba en ella preguntas sobre su propia relación con la casa y lo que realmente significaba para ella. Una tarde, mientras podaba las rosas, un vecino anciano, don Ramiro, se detuvo frente a la reja y saludó a José Luis con sorpresa. «José Luis. ¿Eres tú?», exclamó con incredulidad. José Luis respondió con una sonrisa nerviosa y un gesto para que guardara silencio. María Fernanda, que había presenciado el intercambio, no pudo evitar sentir que había algo más en la historia que él no le había contado. ¿Te encantan las historias llenas de secretos y emociones? Suscríbete ahora y descubre el desenlace de este misterioso relato. Decidida a descubrir la verdad completa, María Fernanda visitó a don Ramiro al día siguiente. El anciano había vivido en el vecindario durante décadas y conocía todos los secretos de la zona. José Luis era como un hijo para mí, comenzó a decir don Ramiro con nostalgia. Crecí viendo a su familia prosperar en esa casa, pero todo cambió cuando su tío lo traicionó. Traición. María Fernanda sintió un escalofrío al escuchar esa palabra. El tío de José Luis vendió la casa a espaldas de su familia, explicó don Ramiro. Fue un golpe devastador. Desde entonces, José Luis ha cargado con ese dolor, intentando encontrar una forma de reconciliarse con su pasado. Don Ramiro continuó. Agregando un detalle inesperado, José Luis intentó recuperar la casa hace años, pero los problemas legales y la falta de dinero se lo impidieron. Sin embargo, siempre dijo que este lugar seguía siendo suyo en el corazón. María Fernanda regresó a casa con una mezcla de emociones. La historia de José Luis no solo despertaba su empatía, sino también un profundo respeto por su fortaleza y resiliencia. Ahora, estaba decidida a descubrir cuánto de esa historia aún quedaba por revelar y qué podía hacer para ayudarlo. Esa noche, María Fernanda no logró conciliar el sueño. Las palabras de don Ramiro resonaban en su mente. Traición, pensaba una y otra vez, incapaz de imaginar el dolor que debió sentir José Luis al perder su hogar de esa forma. Al amanecer, decidió que necesitaba confrontar a José Luis nuevamente, esta vez para obtener la historia completa. Lo encontró en el jardín, trabajando como de costumbre. María Fernanda se acercó y, sin rodeos, le dijo: «José Luis, necesito que me cuentes todo. Ya hablé con don Ramiro. Sé que hubo una traición en tu familia, pero quiero entender qué fue lo que realmente pasó». José Luis dejó caer las herramientas y la miró fijamente, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y resolución. «Muy bien, señora», comenzó, mientras se quitaba los guantes. «Pero debo advertirle que no será una historia fácil de escuchar». Se sentaron en el porche, y José Luis comenzó a relatar los detalles de la traición. Su tío, quien administraba las familiares, había vendido la casa sin consultarlo con nadie, utilizando el dinero para cubrir sus deudas personales. Cuando la familia descubrió la verdad, ya era demasiado tarde, la casa tenía nuevos dueños y el tío había desaparecido. «Perdimos todo», dijo José Luis, su voz quebrada. «Y yo, siendo solo un joven, no tenía medios para luchar. Desde entonces, he cargado con ese peso, tratando de encontrar paz». Los días siguientes, María Fernanda reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Las palabras de José Luis seguían resonando en su mente: el dolor de haber sido traicionado por su propia familia, la lucha por superar las adversidades y el peso de los recuerdos asociados a la casa.
Aunque ella había heredado la propiedad sin conocer su historia, ahora sentía que tenía una responsabilidad moral hacia José Luis. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, María Fernanda decidió romper el silencio. José Luis, he estado pensando mucho en todo lo que me contaste, dijo, con una expresión seria pero comprensiva. Siento que esta casa significa más para ti de lo que alguna vez podrá significar para mí. Quiero ayudarte. José Luis la miró con sorpresa, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Señora, no entiendo a qué se refiere, respondió, su voz cargada de incredulidad. Quiero explorar opciones para devolverte esta casa, continuó María Fernanda. Siento que es lo correcto. José Luis negó con la cabeza, conmovido. No puedo aceptar eso. Esta casa ahora es suya. Mi tiempo aquí ha sido suficiente para sanar mis heridas. Pero en el fondo, sabía que esas palabras no reflejaban completamente lo que sentía. A pesar de la negativa inicial de José Luis, María Fernanda no podía ignorar el impulso de encontrar una solución. Esa misma noche, revisó los documentos legales de la propiedad y descubrió algo que la dejó inquieta. Un detalle en el contrato original de compraventa indicaba que la venta de la casa había sido condicionada por una cláusula que, de incumplirse, podría invalidar la transacción. Intrigada, decidió consultar a un abogado especializado. Al día siguiente, visitó a su amigo y abogado de confianza, el licenciado Suárez, quien revisó los documentos detenidamente. María Fernanda, esto es muy inusual, comentó tras leer el contrato. Si lo que está aquí es cierto, podríamos argumentar que la venta de la casa no fue completamente válida. Esto podría abrir una puerta para que la propiedad regrese a su dueño original. La noticia llenó a María Fernanda de esperanza. Al regresar a casa, compartió la información con José Luis, quien al principio reaccionó con escepticismo. ¿Realmente haría esto por mí?, preguntó, con los ojos llenos de incredulidad y emoción contenida. José Luis, esta casa tiene que ser tuya. Es lo correcto, afirmó María Fernanda con determinación. Ambos sabían que el camino sería difícil, pero por primera vez, parecía haber una luz al final del túnel. La resolución de María Fernanda marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de ambos. Decidida a llevar el caso adelante, acompañó a José Luis a consultar nuevamente al abogado Suárez, quien comenzó a reunir pruebas sobre las irregularidades en la venta. Los documentos revelaron que el tío de José Luis no había cumplido con todas las condiciones legales necesarias, lo que fortalecía la posibilidad de revertir la transacción. Mientras tanto, los días en la casa adquirieron un nuevo significado. María Fernanda y José Luis trabajaron juntos en los jardines, intercambiando ideas y recuerdos. Las tardes se llenaron de conversaciones profundas, y una confianza mutua comenzó a crecer. Sin embargo, también enfrentaban obstáculos, rumores en el vecindario sobre el proceso legal y el escepticismo de algunos conocidos de María Fernanda, quienes cuestionaban sus motivos. Esto no será fácil, le advirtió el abogado Suárez una tarde. Las demandas legales pueden ser largas y agotadoras. Necesitaremos paciencia y determinación. Lo entiendo, respondió María Fernanda con firmeza. Pero no pienso rendirme. Esta casa merece regresar a quien realmente le pertenece. José Luis, conmovido por su apoyo, comenzó a ver un futuro donde la justicia finalmente estaría de su lado. Mientras avanzaban con el caso, las tensiones aumentaron. Un día, el abogado Suárez reveló que la familia que había comprado la casa originalmente también estaba luchando por mantener su propiedad. Han contratado un abogado agresivo, explicó Suárez. Están dispuestos a todo para invalidar cualquier intento de revertir la venta. Esto podría convertirse en una batalla complicada. María Fernanda y José Luis se reunieron en el jardín esa tarde para discutir la noticia.
No quiero causar más problemas, dijo José Luis, con la voz cargada de pesar. Si esto afecta a otra familia, quizás sea mejor dejar todo como está. No, respondió María Fernanda con firmeza. Esto no se trata de quitarle el hogar a alguien. Se trata de hacer justicia. Si encontramos una solución que no perjudique a nadie, la perseguiremos. La determinación de María Fernanda inspiró a José Luis, pero también trajo nuevos retos. Las demandas legales comenzaron a afectar su tiempo y energía. Mientras tanto, los rumores en el vecindario se intensificaron, y algunos vecinos incluso comenzaron a evitar a María Fernanda, cuestionando su implicación. Esto solo demuestra cuán importante es llegar al final de esto, pensó María Fernanda, fortaleciendo su resolución de continuar la lucha. La situación alcanzó un punto crítico cuando el abogado de la otra familia presentó documentos que, aunque cuestionables, complicaban el caso. Suárez explicó, estos papeles intentan justificar la venta inicial como completamente legal, pero hay inconsistencias que debemos atacar. Sin embargo, esto alargará el proceso. Mientras tanto, María Fernanda y José Luis empezaron a notar cómo las presiones externas también afectaban su relación. Las conversaciones que antes eran cálidas y alentadoras, ahora se llenaban de tensión y dudas. Quizá debería renunciar a todo esto, sugirió José Luis un día. No quiero ser la causa de tanto conflicto en tu vida. No, respondió María Fernanda, decidida. Esto no es solo por ti. Es por lo que esta casa representa, justicia, dignidad y esperanza. Si renunciamos ahora, ¿qué mensaje estaríamos enviando? El apoyo mutuo comenzó a resurgir, pero también trajeron consigo decisiones difíciles. Suárez sugirió que involucraran a un mediador neutral para evitar una batalla legal prolongada. Esta idea pareció ofrecer una luz de esperanza, aunque implicaba compromisos que podrían ser difíciles de aceptar para ambas partes. A veces, la justicia también requiere ceder, reflexionó María Fernanda, mientras José Luis aceptaba la posibilidad con un suspiro contenido. La mediación reunió a ambas partes en un ambiente tenso pero esperanzador. María Fernanda y José Luis se sentaron frente a los representantes de la otra familia, quienes parecían decididos a proteger su hogar. El mediador abrió la sesión explicando que el objetivo era encontrar una solución que beneficiara a todos sin prolongar una batalla legal. José Luis tomó la palabra con valentía, entiendo lo que esta casa significa para ustedes. Pero también espero que comprendan lo que representa para mí. No quiero quitarles su hogar, solo recuperar un legado que fue arrebatado injustamente. La otra familia, aunque inicialmente reacia, comenzó a mostrar signos de comprensión. María Fernanda intervino con firmeza, pero empatía, creemos que hay una manera de honrar ambas historias. Quizá podamos encontrar un acuerdo que preserve lo que esta casa significa para todos. La discusión se prolongó durante horas, con ideas que iban desde compartir la propiedad hasta establecer un pago justo para resolver el conflicto. Finalmente, se propuso que la otra familia recibiría compensación financiera para adquirir una nueva vivienda, mientras José Luis recuperaba su legado. Aunque no era una solución perfecta, todos coincidieron en que era la más justa. El acuerdo alcanzado marcó el inicio de una transición cargada de emociones para ambas partes. La familia que había vivido en la casa durante años comenzó a despedirse de los espacios que habían llenado de recuerdos, mientras José Luis sentía una mezcla de alegría y responsabilidad al recuperar su hogar. En los días siguientes, María Fernanda acompañó a José Luis en cada paso del proceso. Ambos trabajaron juntos para restaurar la casa a su antiguo esplendor, respetando los aportes que la otra familia había dejado en su paso por ella. Esto no es solo mi historia, dijo José Luis una tarde mientras plantaba un árbol en el jardín. Es también un homenaje a todos los que han vivido aquí. Los vecinos, quienes habían criticado y cuestionado las intenciones de María Fernanda,
comenzaron a reconocer su compromiso con la justicia y la reconciliación. Poco a poco, el vecindario se reunió para apoyar la renovación de la casa, fortaleciendo los lazos entre todos. Cuando finalmente la restauración estuvo completa, José Luis y María Fernanda organizaron una reunión para celebrar. «Esta casa no solo es un hogar», dijo María Fernanda al levantar su copa. «Es un símbolo de perseverancia y esperanza». El camino hacia la justicia no fue sencillo, pero al final, José Luis logró recuperar el hogar que tanto había significado para él y su familia. María Fernanda, quien inició esta travesía como una simple propietaria buscando restaurar un jardín, terminó encontrando un propósito mucho más profundo. Su valentía y empatía no solo cambiaron la vida de José Luis, sino también la suya propia. La casa, ahora renovada, se convirtió en un símbolo de reconciliación y comunidad. En la celebración organizada para marcar este nuevo comienzo, tanto antiguos como nuevos amigos se reunieron para honrar la historia de la propiedad y a las personas que la hicieron posible. Esta casa nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, siempre hay espacio para la esperanza, dijo José Luis durante su discurso de agradecimiento. María Fernanda decidió mantenerse cercana a José Luis, visitándolo frecuentemente y ayudándolo a organizar talleres de jardinería comunitaria en los terrenos de la propiedad. Para ambos, el proceso de lucha y restauración había creado un vínculo que iba más allá de lo que habían imaginado. Si esta historia te inspiró, comparte este mensaje de esperanza y justicia. ¿Tú qué harías por defender lo que es justo? Suscríbete a La Cruda Realidad para más historias impactantes como la que aparece ahora en tu pantalla.